Y a esta hora, cuando son las 2 de la tarde con 13 minutos y tenemos un sol intenso en Guayaquil y también recibimos mucha información de toda la semana y todo el día, decidimos hablar sobre algo mucho más refrescante, muy profundo, pero refrescante. Y vamos a hablar sobre un libro que se titula Un triángulo perfecto, un cuento desfigurado de inclusión. Pero más allá del libro, hay mucho detrás también que conocer. Y por eso vamos a conocer a Claudia Tovar. Ella es cofundadora y Chief Impact and Education Officer en Camina. Camina es una startup de finanzas. Ella después seguramente nos explicará sobre esto, pero hoy el enfoque en realidad tiene que ver con la historia detrás de su libro. Claudia también tiene un doctorado en liderazgo organizacional y es líder en el desarrollo de metodologías y estrategias de educación. Está diseñando esta nueva forma de aprender finanzas personales. Además, ella es investigadora, escritora en los campos de innovación, tecnología y pedagogía. Ha participado como oradora en congresos y seminarios académicos. Tiene también un reconocimiento internacional de Women Who Empower por parte de Northeastern University y es fundadora de un movimiento llamado Liberen a los Niños, que defiende los derechos infantiles. Tiene una maestría en educación especial y su misión es hacer de este mundo más justo para todos los niños. Además es esposa y es madre y tiene muchos proyectos en paralelo. Así que Claudia, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí en nuestra lupa. Gracias, Clara, gracias por la invitación y suena súper larga esa introducción, pero bueno, es como cualquier mujer que hace miles de cosas a la vez. Sabes que puede ser larga, pero es muy potente y por eso me gusta poder decirla, me gusta poder compartirla a nuestra audiencia porque nos podemos dar cuenta de la mente y el trabajo que hay detrás de un cuento como este que yo tengo aquí en mis manos y que te confieso que me lo leí con mi hija de 5. Entonces fue muy bonito poder ver la reacción de ella mientras yo también lo leía por primera vez. Comencemos entendiendo un poquito más sobre tu movimiento, Liberen a los Niños. ¿Qué tal si arrancamos por ahí? Sí, a ver, te cuento un poquito. Liberen a los Niños empezó en el 2021, cuando estábamos en media pandemia y yo con mis hijos en ese momento mucho más pequeños de lo que son ahora, sufrían mucho en la virtualidad. Entonces yo me comencé a cuestionar de cuando como país, como mundo, íbamos volviendo poco a poco a los trabajos, se iban abriendo los centros comerciales, se iban abriendo diferentes lugares y yo me cuestionaba por qué lo último en abrirse es la educación. Obviamente había todavía una incertidumbre de cómo el virus iba a comportarse con los niños y había un poco de temor y obviamente los adultos teníamos ese temor de que si abrimos las escuelas quizás los niños se pueden enfermar y puede ser algo muy trágico. Pero yo me preguntaba, es el mismo riesgo que hay si es que las mamás le estaban llevando a los niños al supermercado y los niños estaban en el parque. Entonces, ¿por qué la educación es algo que nosotros podemos dejar pasar? Y creo que esta semana en Quito, como me imagino que todos saben, estamos viviendo una época de incendios terribles que ha causado el bloque de vías y situaciones en donde familias han tenido que desplazarse. Pero una vez más, la educación para y las escuelas se suspendieron esta semana en Quito. Y obviamente me solidarizo mucho con las familias que están súper afectadas y no pueden trasladarse a los colegios, pero es la demostración de que pensamos que la educación puede esperar. Entonces, en el 2021 empecé a visibilizar este tema de que los niños deberían volver a las escuelas y creo que estaba un poco adelantado al momento porque todavía había mucho temor, entonces como que tuve que parar un poco por muchas críticas en medios. Pero había algo que me decía que yo tenía que luchar esta batalla y comencé a investigar muchísimo de, por ejemplo, los casos de abuso sexual, de agresión, de niños en las calles, de abandono, de negligencia, porque claro, los papás volvimos a trabajar y los niños se quedaron en la casa, entonces el mundo seguía, pero los niños seguían encerrados. Entonces publiqué un artículo en Forbes que se llamaba Los daños colaterales del cierre de las escuelas, en donde se visibilizaban reales estadísticas de qué pasa con los niños cuando los encerramos y qué es lo que está pasando con las escuelas cerradas, que no necesariamente solamente parar la educación o prevenir un virus, sino habían cosas que iban a ser... Incluso hasta ahora no tenemos como país la participación en las escuelas de niños que nunca más volvieran. O sea, un niño de 16 años que le cogió la pandemia a esa edad, ya se acabó el colegio, ya no volvió. O sea, nunca se graduó de bachiller
porque ya no hubo el espacio para volver a escolarizarse nuevamente. Entonces en ese momento Liberen a los Niños tomó mucha fuerza. Me presenté ante el COE Nacional para presentarles una propuesta de que las escuelas deberían ser lo último en cerrarse y que si se abren partidos de fútbol o se abren centros comerciales, las escuelas tienen que estar abiertas. Y afortunadamente fue una campaña súper exitosa que desde el 21 de enero del 2022 se abrieron las escuelas y nunca más se volvieron a cerrar por ese tema. Obviamente después se cerraron muchas veces por otros temas. Pero lo importante es, yo creo, que tener esa visibilidad de que los niños tenían derechos. Era una población absolutamente sin voz en la pandemia, en donde nosotros decidíamos por ellos y ellos eran los únicos afectados. O sea, todos estábamos en las calles haciendo vida normal, incluso se abrieron bares, se abrieron estadios y los niños seguían encerrados. Entonces, quise visibilizar los derechos infantiles desde esa tonalidad. Bien, ahora me parece interesantísimo lo que nos cuentas. Mi cuestionamiento viene ahí hacia también tus múltiples intereses, ¿no? Y decides no solamente preocuparte por los niños y por sus espacios educativos, sino que también, a pesar de que eres emprendedora de muchas maneras y estás detrás de la tecnología, pero bueno, también como de negocios y demás, decides abrir tu mundo infantil para crear un libro para niños, ¿no? Y como lo dices aquí justamente voy a leer un pequeño extracto de la descripción de este libro. Este cuento está inspirado en la urgencia de levantar conciencia sobre la importancia de la atención a la diversidad educativa. Tú dices, no necesariamente estamos preparados. Miles de familias sufren consecuencias de no tener opción para sus hijos etiquetados como especiales. Este cuento tiene la intención de reflexionar con niños y adultos para que se atrevan a encontrar la magia en recibir a todos para alcanzar un bien común. Entonces ahí hay otra problemática que seguramente vas a contarnos, que no es solamente el acceso de todos los niños a la escuela y al colegio, sino el acceso de ciertos niños a las escuelas. Es que yo creo que justamente lo que intento comunicar ahí es que no es solamente para niños etiquetados quizás bajo la categoría de niños especiales, sino es la educación se ha vuelto sobreestandarizada y ha sido mucho más cómodo ponerles a todos los niños en un mismo cajón y que avancen en el mismo ritmo y que aprendan a leer en un mismo ritmo. Y eso nos ha hecho olvidar que los seres humanos no somos así. Si conocemos algo del neurodesarrollo y de cómo funcionamos como seres humanos, sabemos que nosotros necesitamos ese tiempito. O sea, así como no todas las plantas crecen al mismo ritmo, tampoco las personas. Pero a veces nos cuesta poner eso en práctica en términos educativos. Y yo he vivido muy de cerca ese desafío de encontrar espacios que sean, no me gusta decir inclusivos, porque la palabra inclusiva es realmente exclusiva por definición, porque es como un grupo especial que hace el favor de incluir a otros en ese espacio y se lo llaman inclusivos. Entonces, por definición, la palabra inclusión a mí me cuesta un poquito, por eso me gusta llamar la atención a la diversidad. Pero creo que todos estamos familiarizados con el concepto, pero sí, muchos espacios educativos no son inclusivos y muchas familias se encuentran con la dura realidad donde no reciben a su hijo porque tiene alguna dificultad. No estoy hablando de cosas quizás en el espectro muy de acceso, de dificultad, que necesiten una adaptación curricular, un acceso inmenso. Estoy hablando de niños de todos los días, que cada vez es más frecuente que tienen diagnósticos y las escuelas lo que hacen es como irles separando y quizás no afrontando esa responsabilidad. Este cuento no intenta irse en contra de las escuelas, sino más bien a favor de que todos tenemos todavía mucho camino por recorrer en aprender, porque a todos nos da miedo. Creo que cualquier padre que experimenta tener un hijo especial no está preparado, no sabe, pero no le queda más que ponerle ganas y voluntad y sacarlo adelante. La idea es que contagiemos esta misma energía a todos, porque no es solamente la escuela es un reflejo de la sociedad. Es que todos deberíamos tener un poquito más de voluntad de decir, no es que hay que incluirles porque pobrecitos no tienen dónde estar, sino que nos estamos perdiendo de un mundo sin esa diversidad. Y ahí conecto bastante con lo que hago ahora, que es inclusión financiera. Y cuando yo pienso en las poblaciones que históricamente han estado excluidas de las finanzas, como por ejemplo las mujeres, no es solamente porque es lo correcto incluir a las mujeres a que alcancen la bancarización y el acceso a créditos que tienen los hombres, sino porque el mundo se está perdiendo de la capacidad empresaria de las mujeres, de su capacidad de ahorro, de su capacidad de pagar a tiempo. Entonces, el PIB de nuestro país nos está pidiendo que hagamos esa inclusión. Entonces, si nosotros conectamos esa misma lógica de inclusión financiera a la inclusión educativa, te das cuenta que es la misma exacta dinámica. Es que nos estamos perdiendo de la diversidad al excluir a los que son diferentes. Y este cuento, a
al mismo tiempo es una experiencia como adultos. Muchos adultos que han leído me han dicho, yo me siento identificado porque yo era un poco diferente en el colegio y no me dieron chance de ser diferente. Y ahora me identifico con ese triángulo, me identifico con ese círculo, porque a veces el mundo sí es muy cuadrado y en esos cuadrados los que se sienten un poco diferentes sufren. Sí, me gustó mucho lo que hiciste eligiendo a un triángulo como personaje principal y el resto del mundo eran unos pequeños cuadraditos, porque claro, para quienes no han leído el libro, que de todas formas lo tengo aquí, lo pueden ver si es que no nos están escuchando, sino que también nos están viendo y tú también lo tienes ahí, es que los personajes son estas figuras geométricas, ¿no? El triángulo, el círculo, el cuadrado, pero resulta que este triangulito pues llega a su escuela y de hecho con su hermana, que tampoco es ni círculo ni cuadrado, sino que es como una especie de cuadrado especial, que se le salen unos laditos de vez en cuando, un hexágono, y se da cuenta que cuando llega a la escuela, pues todos son cuadrados y que no pueden entrar ahí, como que no tienen cabida. Los juegos y los juguetes no son para cuadraditos ni para hexágonos, son solo cuadrados, y se dan cuenta que los excluyen de las conversaciones, los excluyen de los juegos, los excluyen de ciertos aprendizajes, y la preocupación ahí de los papás del triangulito es ¿cómo hacemos para que mis hijos, mi triangulito y mi hexágono puedan aprender y estar en este mundo diverso? Y esa historia me pareció, claro, muy aplicable a los niños y también a los adultos, y no recordando necesariamente la infancia, Claudia. Yo creo que recordando la infancia, pero también viéndonos en nuestro entorno, donde muchas veces hay mucha gente que pelea todavía con la diversidad en lugar de enaltecer su diferencia, y tratan como de mimetizarse en el mismo sistema y parecerse a los mismos de siempre, perdiendo su esencia y su originalidad. Es decir, yo creo que está a muchas escalas tu cuento. No creo que el cuento sea solamente infantil. Como te dije, lo pude leer con mi hija de 5 años y yo me lo leí, cada una seguramente se llevó un mensaje igual, pero en situaciones y circunstancias distintas. Entonces me gustaría que me contaras qué retroalimentación has tenido. Tú estuviste en Guayaquil en la feria, ¿verdad? ¿Cómo te fue? Estuvimos en la Feria de Guayaquil el 19 y ayer jueves fue el lanzamiento en Quito. Ambos eventos muy lindos y lo lindo, como tú dices, y me encanta, y gracias por compartirme tu percepción. Esto ha sido lo más lindo de escribir un cuento, ¿no? Que uno tiene una idea de lo que va a ser y ir recibiendo todas estas miradas diferentes. Mi papá la primera vez que leyó me dijo, esto no es un cuento de niños. Hay unos mensajes de adultos, entonces es como que cada uno lo ve desde su óptica, y me encanta lo que mencionas porque creo que es también muy actual el tener esta conversación con el tema de las redes sociales y la presión. Y siempre decimos la presión de los niños o de los adolescentes. Creo que los adultos vivimos esa presión todo el tiempo. Todo el tiempo estamos tratando de en la oficina, en el trabajo, con las amigas, tratando de pretender ser una figura que a veces es agotador. Es agotador tener que, en el cuento, claro, lo ves de forma muy figurativa, de que le pones los pedazos para que parezca un cuadrado. Pero claro, la tela se va desgastando y poco a poco se van cayendo esos pedazos y esos remaches que uno va haciendo. Y eso es el sentimiento que a veces muchos adultos sentimos todo el tiempo, de tratar de ser algo que tal vez no somos, de pretender, de tratar de luchar. Y tú dijiste algo que es súper lindo, que es a veces ni siquiera nosotros nos permitimos dejar salir esa magia en la diferencia que hay y entender que en esa diferencia ahí está nuestro valor, no en ser iguales. Pero claro, en un mundo donde a veces todo está tan filtrado, donde el éxito está bien perfilado para este tipo de personas, cuando uno no se identifica con eso. Por eso es tan importante en la literatura infantil, sobre todo, mostrar diferentes formas de ver el éxito y de ver lo que tal vez no se ve en las redes sociales tradicionales. Por eso la literatura infantil es un tan lindo mecanismo para abordar estos temas con los niños, porque nos permite además el acompañar esto con esta ilustradora maravillosa que tuve la suerte de tener en mi cuento. Catalina Matamoros es colombiana, y supo captar exactamente con una simpleza situaciones que uno puede complejizar tanto ya en el mundo real con tantos patrones y tantas dinámicas, porque sí, es verdad que el cuadrado no entra por la puerta cuadrada, pero eso es una simbología de tantas cosas que podemos nosotros hablar, desde cómo nos vemos físicamente, de lo que pensamos, de lo que estamos dispuestos, de corrientes políticas que están pasando en el mundo tan polarizadas. Entonces creo que hay mucho atrás del cuento, y si tú me preguntas, las lecturas que he recibido han sido divinas. O sea, desde los niños, de verla de una manera tan simple como no entiendo por qué le hacían sentir mal al triángulo. O sea, mi sobrina de 5 años era como, no entiendo por qué.
Ellos no ven y ahí te das cuenta cómo como adultos nosotros vamos como dándole todas estas etiquetas al proceso que hacen que sean las cosas más complejas de lo que deberían ser. A la final todos somos figuras, ¿qué importa? Muy lindo. Yo sigo pasando las páginas y destaco también, sí, la ilustración y yo creo que esa también es parte de la magia de un cuento infantil en donde, claro, tú cuentas tu historia y tienes tu propósito detrás de esta historia, pero la ilustradora complementa de una manera increíble en donde seguramente sin ella particularmente no sería lo mismo, porque es una historia muy gráfica. Y, y eso creo que es muy válido que hayas podido encontrar a la persona con la que compaginaras para poder hacer este cuento que lo estoy mostrando aquí y abro también algunas páginas para quienes nos ven en las redes y todo. Realmente es muy bonito, súper colorido. Me parece que también que fue un acierto la elección de ese plateado que entra después al momento del colegio, que destaca las figuras y nos hace entender que los niños también ven con eso, ¿no? Muchas veces los papás les estamos leyendo el cuento, pero ellos están leyendo las figuras, ellos están leyendo las caras de esos dibujitos y, y por todos lados creo que tiene un ganar. Yo ¿Y sabes te qué fue lo felicito. lindo? Sí, perdón, te Sí, puedo interrumpir ahí, Clara, porque estás hablando de las figuras y fue lindo porque este no fue un proceso que lo hice sola, fue casi que un proyecto familiar. Hay mucho de una historia personal de la familia en este cuento. Y mi hija de 10 años, Elisa, ella me comentaba y me retroalimentaba todo el tiempo y decía, es que no entiendo qué quieres decir ahí. No entiendo. Y claro, desde mi percepción de adulto, ella me decía, pero no entiendo. Entonces, igual la parte de las figuras, me decía, tú me estás diciendo que el triángulo está triste, pero ahí no se le ve triste, ponle lágrimas. Entonces, claro, fue lindísimo ver cómo de manera muy eh, figurativa y simbólica, yo necesitaba, si era un cuento de niños, fue ella la que me hizo ver con unos ojos tan lindos y con una inocencia, decir, no, así no le diría el cuadrado al triángulo, no le pongas así. Me acuerdo cuando estábamos viendo lo de que se reflejaba en una super figura el triángulo, me decía, pero todos tenemos que estarle viendo y si me pones de espalda no van a poder mi cara porque se veía como que la figura de ella estaba como viéndole, pero obviamente no se veía de calidad. Son esos detalles tan lindos y tan inocentes que a veces si nosotros queremos hacer un proyecto infantil, esa audiencia, lo que diríamos del market fit, ¿no es cierto? Tenemos que ir a esa audiencia y compartir y fue un proyecto lindísimo que lo compartimos en familia que creo que ha dado ese resultado de que tenga ese quizás esa comunicación que se ajuste a estas diferentes poblaciones. sí, muy lindo. Solo para finalizar, te cuento que ayer mientras leía el cuento con mi hija, ella me dijo, uy, mami, está largo, este cuento está largo. Ella le gusta leer muchos cuentos. Y me dijo, está largo. Y yo dije, uy, vamos a ver si se lo termina. O sea, como que yo estaba observando qué pasaba. Lo terminamos, pero ya era la hora de dormir. Yo le había dicho, Sofía, una vez y nos dormimos. Y ella me dijo, mami, porfa, una vez más, leámoslo otra vez. Y yo le dije, ¿en serio? Y me dijo, sí. Y se lo volví a leer, o sea, fueron dos veces. Dos Me veces el encanta. cuento. Muy lindo, muy lindo. Y quizás Sí, una cosa sí. que es importante para las personas que quieren adquirir su copia, está disponible en Guayaquil, en Ambato, en Quito, a través de Mr. Books y Librimundi. Ustedes pueden adquirir ese cuento. Vamos a estar programando también unas lecturas con niños en distintas ciudades para que nos puedan acompañar. Mr. Books ha sido increíble compañero de esta aventura, me ha abierto las puertas increíblemente, estoy muy agradecida por eso. Y el cuento también tiene un juego, no sé si ahora quizás tengo una siguiente actividad para tu Sofía, que es encontrar Sí, unas mandalas que están escondidas en todo el cuento. Entonces sí, sí, también hay una sí. actividad de volver a ver y eso te fuerza a ver cosas que quizás la primera vez que la leíste no le viste. Entonces también tiene un juego incorporado en donde es un desafío grande porque están dificilísimos de encontrar. Están Entonces van a dificilísimas, lo encontrar intenté. unas cosas escondidas. Sí. Claudia, qué gusto de verdad conocerte. Lástima que no nos pudimos conocer en persona mientras estuviste aquí en Guayaquil, pero de todas formas ha sido un placer tenerte vía virtual gracias a la tecnología que nos lo permite y en buena hora que tú sí tienes energía para poder hacer esta entrevista en medio de la situación tan caótica que vive Quito y esperemos que con las lluvias pronto esto pase. Así que pues te deseo mucho éxito con Un Triángulo Perfecto, este cuento de Claudia Tovar, quien ha conversado con nosotros en Nuestra Lupa. Mil gracias. Gracias, Clara, un gusto. Saludos a todos.